Buenas noches. Por problemas técnicos se ha demorado unos minutos este quinto Ateneo Interclínicas Hospitalario, doctor Carlos Remonda. En el día de la fecha nos van a acompañar dos clínicas de Córdoba y una clínica de Villa María. Agradecemos a los auspiciantes, Poen y Denver Pharma, para esta nueva edición. Hoy estarán presentando casos de la clínica Maldonado Vaz, la doctora Fernanda Lauret, que va a hablar sobre hemianopsia y OCT, y el doctor Roberto Carrizo, que va a hablar sobre uno u otro. Luego, desde Villa María, del Centro Médico Lisandro de la Torre, Carolina y Gabriela Picotti van a hablar sobre eclipse macular. Posteriormente, la doctora Mariela Nebreda, del Instituto de Neurología, Neurocirugía y Columna Vertebral, va a hablar sobre qué ves cuando me ves. Y, por último, representando al Sanatorio del Salvador, la doctora Melina Zurita va a hablar sobre crosslinking, no todo es lo que parece, y el doctor Nicolás Krim sobre Boko Yanadi Jarada, tratamientos biológicos. Doctora Fernanda Lauret, el espacio es tuyo. Buenas noches, ¿me ven? Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, realmente es un placer estar compartiendo este momento, poderles presentar mi caso, al que llamé hemianopsia y OCT. Se trata de un paciente de sexo masculino de 27 años de edad que no tenía antecedentes mórbidos relevantes y que concurrió a la consulta para receta de anteojos. Refería disminución de la visión mayor en su ojo derecho, y al interrogatorio constaté que me comentó que se presentaba cefaleas de un mes de evolución aproximadamente. Al examen oftalmológico, la agudeza visual era de 5/10, en el ojo derecho era de 5 décimas sin corrección, no mejoraba con corrección, mientras que el ojo izquierdo era de 8 décimas sin corrección y 10 décimas con una corrección de más 0,25. Al examen de la agudeza visual noté que con el ojo derecho le costaba ver los optotipos que se encontraban hacia la derecha. Por lo tanto, realicé un campo visual por confrontación y confirmé que le costaba con el ojo derecho ver del lado temporal. El resto del examen oftalmológico no revelaba particularidades. La motilidad ocular estaba conservada, las pupilas eran isocóricas, reactivas, con reflejo fotomotor y consensual conservado, test de visión de los colores sin particularidades, biomicroscopía normal, la presión intraocular era de 12 milímetros de mercurio en ambos ojos, y el examen de fondo de ojo con pupilas dilatadas, ambas papilas tenían una excavación de 0,5. Esta es una imagen con OCT cirrus de ambos nervios ópticos, eran bastante simétricos, una excavación de 0,5, 0,6, con un anillo neuroretinal con una regla Isen conservada. Ante esta situación solicité un campo visual. El paciente realiza el campo visual y observo que en el ojo derecho presenta una hemianopsia temporal profunda con afección del área macular, mientras que en su ojo izquierdo el paciente tenía defectos en el cuadrante superior e inferior y defectos hacia el área macular temporal. Frente al campo visual y al examen, solicité una interconsulta con neurología y un OCT. Este es el examen de OCT del paciente. Ustedes pueden observar a nivel de la capa de fibras nerviosas peripapilar para su ojo derecho, tenía un espesor promedio de 72 micras, disminuido, con afección de los cuadrantes superior, temporal e inferior. Mientras que en su ojo izquierdo, el espesor de fibras promedio era de 76 micras y tenía una afección del cuadrante nasal e inferior. También se realizó la medición del espesor de las células ganglionares a nivel macular, observándose una disminución de las células ganglionares en el sector nasal de la mácula hacia el haz papilomacular, con compromiso nasal superior y nasal inferior para el ojo derecho, y
que acá está revelado en valores numéricos y acá en imagen pixelada, y para su ojo izquierdo estaban afectados sobre todo el cuadrante nasal superior. El paciente concurre al servicio de neurología, le realizan una resonancia magnética de cerebro y tronco encefálico con contraste, que mostró un macroadenoma no funcionante de hipófisis con compromiso de ambos nervios ópticos, en un corte axial y un corte sagital. Neurología indica resección transesfenoidal del tumor y el paciente recibe una atención interdisciplinaria. A los 3 meses de la cirugía concurre control. La agudeza visual del ojo derecho, que era de 5 décimas, mejoró, fue de 8 décimas, llegando a 10 décimas con la mejor corrección, y el ojo izquierdo siempre se mantuvo con una buena agudeza visual. Este es el campo visual del paciente, en donde podemos observar en su ojo derecho que esa mianopsia temporal profunda fue mejorando, ya dejando libre el área macular, pero con un remanente, mientras que en su ojo izquierdo presenta todavía defectos en el cuadrante superior e inferior, pero mucho más sutiles. Se hicieron campos visuales seriados, este es uno de los últimos campos visuales que hizo el paciente, observando su ojo izquierdo libre de defectos, mientras que en su ojo derecho persiste un defecto temporal superior con algo en sector temporal inferior. Y este es su último CT, en donde podemos observar que su ojo derecho siguen afectado el espesor promedio de las fibras y siguen afectados los cuadrantes superior, temporal inferior, mientras que en su ojo izquierdo, tras la cirugía, la descompresión, se puede observar que hay una mejoría, sobre todo a nivel de los cuadrantes peripapilares. En la zona macular, las células ganglionares se observan que continúan afectadas en el ojo derecho, prácticamente sin cambios, mientras que en el ojo izquierdo solamente hay una afección macular nasal superior. Frente a mi paciente que fue operado exitosamente, paciente contento, neurólogo y oftalmóloga también, yo me planteé 3 interrogantes, 3 puntos de interés en realidad. Mi primer punto de interés es tener en cuenta que no es infrecuente que la primera manifestación de un tumor de hipófisis sea un defecto en el campo visual, pero clásicamente descrito como hemianopsia bitemporal, pero no siempre es del libro, y eso depende de la relación que tiene el quiasma óptico en relación a la zona celular y a la localización y el tamaño de los tumores de hipófisis, porque muchas veces el quiasma no se decusa en el centro, sino algo hacia posterior, y también a veces los tumores se encuentran comprimiendo más lateralizados a un sector que hacia el otro. Mi otro punto de interés es por qué se dañan, y bueno, porque hay una compresión directa que produce una interrupción del flujo axoplásmico y de manera retrógrada afecta las fibras del nervio óptico, pero también termina afectando las células el núcleo de la célula ganglionar y sus dendritas, llevando todo esto a una atrofia del nervio óptico. En general, estos tumores no se manifiestan con papiledema porque no tienden a producir hipertensión endocraneana. Mi tercer punto de interés es mediante el OCT, al ser un método de estudio complementario, no invasivo, cuantitativo, uno puede medir este espesor de la capa de fibras e inferir en el estado actual del paciente y también en el pronóstico post-cirugía. Investigando en artículos, observé que muchos hablan de un espesor promedio de corte de fibras de nervio óptico. Aquellos espesores que son menores a 80 micras se relacionan con un peor pronóstico de recuperación visual postquirúrgico, mientras que cuando las fibras se encuentran de 80 micras hacia mayor espesor, se relacionan con un mejor pronóstico de recuperación visual. El peor pronóstico también se asocia cuando hay afección de los cuadrantes superior, temporales e inferiores, y a nivel de las células ganglionares, también cuando están afectadas todas las nasales, y cuando solo se afectan el sector superior y nasal, se relacionan con mejor pronóstico. Todos los artículos también combinan estas inferencia pronóstica con la agudeza visual prequirúrgica, observándose que pacientes que tienen una agudeza visual prequirúrgica menor de 3 décimas se relaciona a un peor pronóstico de recuperación visual post cirugía.
Y bueno, siempre teniendo en cuenta que la estructura precede a lo funcional y hay una correlación como mostraba mi paciente. Mi paciente recuperó ambos campos visuales, pero en el nervio óptico que tenía mayor compresión, menor espesor promedio de fibras y mayor afección en área macular, quedó un remanente, que él no lo nota en su vida diaria porque es más periférico, pero en los estudios está. Como conclusión, yo creo que desde nuestra especialidad es importante tener la sospecha diagnóstica para hacer una inferencia pronóstica y un seguimiento. Siempre ante un paciente revisar la agudeza visual y ante la duda de una pérdida visual temporal o que no llegue a ver algunos optotipos, realizar un examen completo con un fondo de ojos, observar ambos nervios ópticos e indicar un campo visual buscando defectos, a veces no amianópticos de libro, y un OCT pudiendo observar el espesor promedio de la capa de fibras y la distribución de las células ganglionares a nivel macular. Muchas gracias. Bueno, brillante, Fernanda. Fernanda es la encargada de la subcomisión de métodos complementarios diagnósticos de la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, y se nota por qué los offer. Te felicito, un buen trabajo. Gracias. Yo siempre digo que el OCT ha cambiado la visión y el panorama, no solo de los especialistas de retina, que se los ha cambiado, sino fíjate los usos que puede llegar a tener en también en neurooftalmología. Nos acompañan el doctor Julio Retzavalía, el doctor José Luis Bolacio y el doctor Carlos Remonda para hacer aportes y ampliar estos casos si ellos desean. Fernanda, felicitaciones por la presentación muy completa, muy detallada, y nos va guiando muy bien desde una primera consulta hasta el diagnóstico y la conclusión final. Más allá de que, como bien dijo Alejandro Rivero, el tema del OCT con sus nuevas funciones, creo que acá lo más importante fue tu sospecha con el campo visual por confrontación. Sí. A partir de ahí se derivó gran parte de toda la cascada de estudios y de sospechas que vos tuviste, con lo cual terminó con una resonancia magnética con neurología. Así que yo creo que es importante no olvidarse, si bien el OCT nos ha cambiado mucho pronóstico y diagnósticos que no teníamos antes, el campo visual sigue siendo de extrema utilidad. Sí. Sí, yo empecé a sospechar cuando él, de la línea de optotipos, leía las nasales y los temporales saltaban todos. Entonces dije, no, acá hay otra cosa. Sí. Julio, ¿quieres hacer algún aporte? Así me ayude con. Excelente presentación, Fernanda, clarísima, aparte linda presentación, muy agradable a seguirla realmente. Gracias. Y destaco obviamente que las observaciones que hiciste en relación al OCT y correlacionarla con los demás estudios es muy ilustrativo, pero que tuviste realmente muy bien, y es lo que uno trata de hacer uno. Yo me tengo que estar flagelando todo el tiempo para forzarme a hacerlo siempre lo mejor que se pueda, y lo tratamos de transmitir a los residentes, que es, cuando uno está encerrado en el consultorio con el paciente, hay que estar atento a muchos detalles que, si uno está apurado, con ganas de dar un par de anteojos y rajar, se nos pasan por alto. Y esa percepción tuya de que estaba viendo mal la tabla de ototipos y ahí nomás hacerle un campo visual por confrontación, fue justamente la llave para que ese paciente pudiera llegar a tiempo a ese diagnóstico tan severo, ¿no?, como el que se hizo, pero con un final feliz. Así que te felicito. Gracias, doctor. Bueno, poco que agregar, han dicho todo Julio y Carlos. Realmente excelente la presentación, y me imagino tu satisfacción, porque los que llevamos muchos años y hemos tenido la oportunidad de salvar vidas a través de un caso como este, o de algún aneurisma que aparece, y la jugada se define en los primeros minutos, como quien dice, de la consulta. Es como dicen ellos, la definís ahí entre pasar derecho, pensar en ambliopía, pensar en cualquiera de las cosas más simples, y dejar pasar las que verdaderamente te hacen sentir un médico muy útil
al paciente en general y no solo a aquel paciente que necesita de nuestra sabiduría oftalmológica focalizada a los ojos, ¿no? Sí. Fer, yo quiero que hagas hincapié ahora para que antes de que te retires, lo que uno debe llevarse a su casa, de la importancia del OCT como factor predictivo de la recuperación. Que repitas, por favor, qué es lo que uno encuentra de mejor pronóstico si haces un OCT en casos de este tipo. Bueno, mirar el espesor promedio de la capa de fibras peripapilar, un punto de corte es de 80 micras. Si el paciente tiene menos de 80 micras, en realidad el aparato lo marca en colores, pero bueno, siempre tratar de mirar también el valor numérico. Menor de 80 micras promedio, en general en las neuropapilas, que le llamo yo, se relacionan con peor pronóstico. Fijarse los cuadrantes, mientras más cuadrantes afectados, peor va a ser el pronóstico, y siempre mirar las ganglionares, porque en pacientes que las fibras están disminuidas, pero las células ganglionares todavía no están afectadas, indica que va a haber recuperación. Ahora, si ya están todas las ganglionares afectadas, el pronóstico posterior, porque ya muere el núcleo, se atrofia el núcleo y la conexión dendrítica, entonces el pronóstico no sería tan favorable. Eso es lo excelente, mirar las ganglionares. Bueno, gracias, Fer. Excelente tu caso. Gracias a ustedes. Bueno, ahora mi amigo y ayudante mayor, el que me enseñó a operar, Roberto Carrizo, no solo me enseñó a operar, sino que me enseñó un montón de cosas en la vida, va a presentar su caso uno u otro. Está silenciado, Robert. Roberto, está silenciado. ¿Ahora? Ahora sí, dale. Ampliar la presentación. Bien. Y vamos. Te agradezco, Ale, por las palabras, y yo te considero igual un gran amigo. Estos son algunos casos de los cuales comparto con Alejandro en la consulta diaria, y el objetivo es mostrar dos casos clínicos de toxoplasmosis congénitas con sendas reactivaciones de lesiones maculares con diferentes tratamientos. El caso 1 es un paciente de sexo masculino de 11 años de edad con diagnóstico de toxoplasmosis ocular que consulta por disminución de agudeza visual y fotofobia en su ojo derecho. Al examen oftalmológico tiene 7 décimos en ojo derecho sin metamorfopsia y ojo izquierdo 10 décimos. La biomicroscopía es normal, el fondo de ojo en ojo derecho presenta un vitrio ligeramente turbio, con algunos flóculos flotantes en su cavidad, y el polo posterior se observa una papila ligeramente pálida con bordes borrosos, mácula pigmentada en su centro, rodeada de lesiones blanquecinas de bordes difusos. Acá vemos la retinografía en la cual se observa en el ojo derecho la lesión a nivel macular, y también podemos observar en la zona central el pigmento de una toxoplasmosis congénita, ¿no? En la cual observamos zonas de reactivación. A mayor aumento, para presenciar este tipo de lesiones. Este OCT, que tuve oportunidad de hacerle personalmente a este chico, que es de una similitud al OCT, digamos, Stratum, en la cual se demuestra a nivel de la cavidad vítrea flóculos flotantes propios de esta enfermedad, al igual que un aumento del espesor de la retina, con un aumento de la hiperreflectividad de las capas internas de la retina y no presencia de alteraciones a nivel de las capas más externas. Acá vemos a mayor aumento cómo esta hiperreflectividad genera una sombra por debajo del epitelio pigmentario. Y a mayor aumento, ¿cierto?, también se observa algunos depósitos, como esta lagnita, llamado en la bibliografía, digamos, internacional actual,
que son depósitos de sustancia fibrinoide a nivel de la capa interna de la retina. Este paciente se descarta a través de este estudio que no tiene, digamos, aparentemente una membrana neovascular, que es otra de las complicaciones propias de las reactivaciones a nivel de la mácula en toxoplasmosis congénita. Solo se ve una ligera hiperreflectividad del epitelio pigmentario, también descrita en la literatura internacional. De esta manera llegamos a un diagnóstico de una reactivación de toxoplasmosis, en la cual se descartó por la tomografía de coherencia óptica la presencia de la membrana neovascular y se deriva a su pediatra para iniciar tratamiento para toxoplasmosis. Debo afirmar que estos equipos, que son de baja resolución, requieren una mayor atención y prácticamente seguir línea por línea para descartar la presencia de las membranas. Se inició, según pacientes, su tratamiento tradicional con agregado de la prednisolona por su afección macular, y ahí recordamos la lesión inicial. El paciente se presenta a la consulta a los 30 días con 9 décimos de visión, sin metamorfopsia, y solicitamos, debido a la literatura, un nuevo examen de OCT para descartar mediante una angio-OCT alguna otra complicación por debajo del epitelio pigmentario. El paciente continúa bajo atención de su pediatra y solo con el tratamiento clínico. Acá vemos cómo después del mes de tratamiento se redujo la lesión a nivel de la retinocoroiditis y se observa con mayor nitidez el pigmento del foco primario de toxoplasmosis. El segundo caso es una paciente sexo femenino compartida con Alejandro en la clínica del Dr. Mano Novas, de 9 años de edad. Consulta por disminución y metamorfopsia en ojo izquierdo. Los padres refieren que tienen diagnóstico de toxoplasmosis congénita y consultas previas en nuestro centro se había detectado una visión en ojo derecho de 2 décimos y ojo izquierdo 10 décimos. En diciembre de 2020, consulta en otro centro oftalmológico por disminución de agudeza visual, y en febrero se realizaron el laboratorio para toxoplasmosis, siendo negativo la IgM, no recibiendo, según relata el paciente, un tratamiento alguno. Al examen realizado por nosotros, presentan en ojo derecho 2 décimos de visión y ojo izquierdo, con antecedente de haber tenido 10 décimos de visión, presenta 2 décimos con marcada metamorfopsia. La biomicroscopía es normal, el fondo de ojo en ojo derecho presenta una cicatriz macular, ojo izquierdo cicatriz macular, con borde foveolar sobreelevado. Posterior a eso se solicita una retinografía y una tomografía de coherencia óptica. Acá vemos las fotos de su retinografía, en la cual en el ojo derecho observamos una cicatriz bastante marcada, mientras que su ojo izquierdo, ya rodeando, ¿cierto?, el pigmento, se observa una zona de edema y se observa en esta foto la presencia de una hemorragia parafoveolar. Trae la tomografía de coherencia óptica, en la cual observamos en su ojo derecho la presencia de una membrana neovascular, y en su ojo izquierdo también la presencia de una membrana neovascular con zonas quísticas parafoveolares. A mayor aumento, vemos cómo su ojo derecho no presenta fluido alrededor de esta hiperreflectividad compatible con la membrana, mientras que su ojo izquierdo presenta flóculos vítreos, una espesor de retina aumentada a nivel del foco de corioretinitis, con zonas quísticas que algunos autores relatan como la presencia de los quistes del parásito, y observamos que alrededor de la hiperreflectividad compatible con la membrana neovascular, zonas hiporreflectivas acompañadas de zonas hiperreflectivas
con una alteración de la zona elipsoide, lo que estaba generando una disminución en la calidad de visión. Estos antecedentes se plantea el tratamiento teniendo en cuenta que el tratamiento clínico lo realiza un pediatra y nosotros proponemos el tratamiento a nivel oftalmológico de la membrana neovascular que según la tomografía de coherencia óptica estaba activa, con drogas intravítreas, eligiendo el ranibizumab como droga de elección. El día 12 del 5 del 21 se realiza en ojo izquierdo una inyección intravítrea de antiangiogénico. Ranibizumab 0,5 mililitros, lo hacemos bajo anestesia general y con punción de cámara anterior. Aclaro esto de la punción de cámara anterior, ya que no tengo la oportunidad de preguntar al paciente si percibe la luz, y para evitar un compromiso mayor de su arteria central de la retina, realizo una pequeña punción de cámara anterior. Esto es algo un poco discutido por algunos autores, pero en realidad yo lo hago. Con respecto a la parte clínica, la paciente continúa con su tratamiento por vía oral. El control de las 24 horas, la paciente refiere que persiste la metamorfopsia. Había mejorado su agudeza visual de 2/10 a 4/10, pero insistía que la metamorfopsia estaba presente. Se explica cuáles son los resultados posibles de obtener y se indica un control con OCT en 4 semanas para evaluar la segunda dosis de la misma. La paciente asiste, este es el OCT del ojo derecho, el cual no hay cambio prácticamente, mientras que en el ojo izquierdo se observa una disminución de las alteraciones perimembrana neovascular o hiperreflectividad a nivel de la zona de la retina posterior o externa, con una mejoría en la zona elipsoide, lo que hace que sea, digamos, la causa de la mejoría de su agudeza visual. Debo recordar que el tratamiento clínico, la paciente no había manifestado mejoría de la visión, sí después o posterior a la primera inyección. Acá vemos a gran aumento cómo realmente la zona, digamos, elipsoide ha mejorado, se observa ya la presencia de las capas externas y la sombra posterior a nivel de la coroide, secundaria a la hiperreflectividad de la membrana. Los quistes siguen sin cambio y esta zona hiperreflectiva corresponde a la zona cicatrizada. Acá un estudio comparativo de ambas tomas, esta pretratamiento y la de inferior post-tratamiento, en la cual es claro la desaparición de las zonas hiporreflectivas compatible con la presencia de fluido. En el, digamos, angio, se observa cómo en el pretratamiento la presencia de la membrana neovascular y la reducción de la misma en post-tratamiento. Esta es una capa más profunda en la coroide, también pequeños cambios, no así en la parte cicatrizal, ¿cierto?, de la evolución en la parte interna. Siguiendo, digamos, el criterio de que la metamorfopsia permanecía y se indica la segunda dosis de antiangiogénico. El día 17 del 6 se la realiza, también bajo anestesia general, hago una punción de cámara anterior y la paciente continúa con tratamiento oral, guiado por su pediatra. A las 24 horas refiere mejoría de agudeza visual, con una, digamos, marcada disminución de su metamorfopsia, lo que la paciente, digamos, se manifiesta contenta, no presentando ninguna otra alteración a nivel de la biomicroscopía, y se solicita, digamos, nuevo tomografía de coherencia óptica para evaluar sus conductas a seguir. Como vemos acá, la evolución que tuvo esta patología entre la primera y la segunda inyección, y siempre debo recalcar que la presencia o no presencia de zonas hiporreflectivas alrededor de la membrana indican la mejoría del cuadro y justifican la visión.
La literatura prácticamente no habla de las membranas neovasculares en estos chicos y para mí es muy importante, después de la observación de este tipo de estructuras, definir, porque muchos de ellos quizás, si nosotros llegamos a la conclusión que esta reactivación se debe a una reactivación de la membrana y no a una afección o una reactivación de la enfermedad, disminuir la cantidad de terapia oral, sabiendo las complicaciones que la misma trae. Si hacemos memoria, la enfermedad en sí o la reactivación genera una hiperreflectividad a nivel de las capas internas, mientras que la activación o la reactivación de la membrana genera la hiporreflectividad por encima de ella. Acá vemos los cambios que hubo en las angios y realmente esta es la evolución que tuvo la paciente posterior a la decisión de inyectar esta droga antiangiogénica, pensando que más que una actividad, digamos, de la toxoplásmica, era una reactivación de la membrana neovascular. Por lo tanto, la disminución de agudeza visual en pacientes con antecedentes de toxoplasmosis congénita puede ser causada por reactivación de la patología primaria, aparición de membranas neovasculares o reactivación de membranas neovasculares preexistentes. La tomografía de coherencia óptica y la angio OCT son importantes de ayuda para el diagnóstico diferencial de este tipo de presentación y creo que va a ser fundamental para guiarnos en la actualidad con respecto al tratamiento. Muchas gracias. Muy bien, excelente, Roberto. Otra vez la OCT como diagnóstico, ¿no? Porque en oftalmología pediátrica, antes las membranas neovasculares en un adulto, vos le pedías una angiografía y la podías diagnosticar. En pediatría no es tan fácil hacer una angiofluoresceinografía, porque muchas veces el chico no se deja, tenés que dormirlo y demás. Entonces, hoy la OCT también ha cambiado el panorama en este tipo de tratamiento. Y uno se pregunta, ¿cuánta medicación uno le ha dado sin sospechar que una pérdida de visión era por una membrana neovascular y uno sospechaba que era por una reactivación de la enfermedad? Y otra cosa, porque yo lo vi muy de cerca de este caso, es por qué uno da medicación si la patología se mejora con un antiangiogénico cuando tenés una membrana neovascular. Porque está visto que si el antiangiogénico puede despertar una toxoplasmosis y reactivarla. Es por eso que se le hace tratamiento desde una semana, 15 días antes, con medicación antitoxoplásmica y después recién se coloca la inyección de antiangiogénico. Aportes, el que quiera hacerlo, por favor. Julio. Bueno, sí, lindísimos casos, Roberto. Aparte, re linda la presentación. Y bien distintos uno de otro. En el primero es muy evocador, obviamente, la cicatriz previa y la turbidez vítrea suprayacente. Eso es muy, muy evocador de toxoplasmosis y la idea del paciente, ¿no? A veces en el adulto se está viendo que algunas formas de retinitis por herpes pueden empezar así a modo focal antes de hacerse las placas clásicas de la necrosis retiniana aguda, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una presentación así en un adulto, siempre estar en guardia que puede tratarse de una necrosis retiniana aguda que tiene una evolución muy rápida. En el segundo caso es interesantísimo porque además hay muy poca experiencia en membranas neovasculares en niños, ¿no? En el contexto de las membranas neovasculares coroideas submaculares, los niños son una ínfima proporción. Tienen la ventaja que son como biológicamente más autolimitadas, así como pasa con los miopes. No tiene esa progresión en general, ¿no? La progresión grotesca y destructora como puede ser en la degeneración macular relacionada con la edad, librada a su evolución natural. Y por otra parte responden, en los pocos casos que yo he tenido que tratar, responden muy bien a los antiangiogénicos, generalmente con una o a lo sumo 2 dosis, ¿no? Y como dice Alejandro, sí está bien proteger por las dudas, por una posible reactivación. Y la verdad que para esa niña, que era su ojo bueno,
lo mejor que le pudo pasar fue la membrana neovascular, porque eso es tratable, cicatriza y le respeto el centro foveolar. En cambio, una recidiva en el borde foveolar de la toxoplasmosis es tan necrotizante que por más que uno dé tratamiento, el parásito es muy destructor y eso conlleva a una pérdida irremediable de la visión central. Así que me parece que en eso ha tenido realmente mucha fortuna esta pacientita. Y excelente como lo han manejado, coincido plenamente, no tendría absolutamente nada que agregar. La duda actual es el seguimiento, ¿no? Es decir, si uno hace la tercera dosis, pasa un TET and stem, o simplemente se maneja con la metamorfopsia como síntoma guía, ¿no? Claro. Ya que ve que después de la primera inyección prácticamente el fluido subretinal salió, ¿verdad? O sea, no existe. Claro, Entonces, me existe personalmente, ¿no? sí, yo por eso, como decía, en general, las membranas neovasculares en niños son mucho más autolimitadas y no requieren del esquema clásico, ¿no? De una dosis de carga y después en función de cómo vaya, porque habitualmente hasta involucionan espontáneamente y cicatrizan espontáneamente sin tratamiento. El tratamiento lo que ayuda es minimizar el daño que produce en el proceso de cicatrización. En el caso de ella me pareció ver en los OCT inclusive que no tenía gran presencia de fluido ni intra ni subretiniano. Lo que tenía sí eran depósitos proteináceos en la estructura de la retina, fruto de la inflamación, pero yo creo que la metamorfopsia es porque está justo a nivel justafoveolar y ese desordenamiento de la arquitectura es lo que conlleva a la metamorfopsia, más que al líquido subretiniano. Eso es lo que me pareció ver a mí, ¿no? Por eso es que yo sería cauteloso en hacerle una nueva inyección, probablemente no la necesite. Y si persisten eventualmente las metamorfopsias, sí, puede ser una secuela de la proliferación y proceso de cicatrización a ese nivel, ¿no? Que está Natural muy, de la muy enfermedad. mordiendo el centro. Lo otro que quiero, digamos, sacar a relucir es el hecho de la presencia de la hemorragia en la zona, digamos, foveolar, ¿no? Que eso ya nos guía a la presencia de una ruptura o la membrana neovascular. Yo creo que, igual que el caso anterior, la clínica sigue siendo soberana. La ayuda de esta tecnología nos ayuda a apuntar mejor y a sacarnos algunas dudas respecto a la forma de presentación de los casos. Pero reitero, la semiología sigue siendo soberana y creo que si no hubiese tenido un OCT, hubiese pensado también en una membrana neovascular ya descripta hace mucho tiempo, ¿no? Absolutamente, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Roberto. Excelente la presentación tuya. Lo vi muy de cerca ese caso porque es paciente mío y lo compartí con Roberto y él con su sapiencia lo pudo sobrellevar. Bueno, vamos a cambiar ahora de ciudad. Las hermanas Carolina y Gabriela Picotti nos van a presentar su caso. Caro, gran amiga, ¿qué tengo que decir de ti? Adelante. Hola, bueno, buenas tardes. Acá vamos a presentar. Voy a poner más grande, así se ve mejor. Bueno, nosotros vamos a presentar unos casos clínicos que le pusimos a eclipse macular. Somos de Villa María, del Centro Médico Lisandro La Torre. Le damos gracias a Sof y a Alejandro por estar acá. Nos vamos a situar en el 2019, el 2 de julio, donde en la provincia de Córdoba y San Juan tuvimos la oportunidad de ver un fenómeno astronómico único que se repite cada 360 años en el mismo lugar. Y es un eclipse solar total. ¿Eso qué hace? ¿A qué se debe? A que la luna pasa entre la Tierra y el Sol. De esa manera, por unos minutos, se oscurece en pleno día la Tierra, y de esa manera el ojo produce una midriasis para tener mayor percepción lumínica, que si no tenemos la protección adecuada puede dañar la retina. En ese momento todos los medios de comunicación, todas las sociedades de oftalmologías y de todo el país dieron aviso a las sugerencias, a la advertencia de tener que usar la protección adecuada. Nosotros también lo hicimos en nuestro Instagram, pero a pesar de eso, y que los medios de comunicación lo transmitieron en vivo para evitar que se exponga gente, estuvieron presentes,
y de esa manera podemos ver lo que pasó acá. Bueno, yo les voy a contar que a los 2 días, a las 48 horas de ocurrido el eclipse, fue el 2 y el 4 de julio, aparece una chica de 25 años, o sea, tal como lo dice la bibliografía, a las 48 horas aparece la disminución de la visión. Esta chica aparece con 2 décimas de visión que no mejoraba con corrección. Teníamos una historia clínica previa del 2017, con lo cual lograba 10 décimas con un esférico de menos 0,50 y menos 0,75. Tenía una leve opacidad del cristalino en ambos ojos, y bueno, le realizamos el fondo de ojos, en el cual vemos la alteración en el brillo de la mácula, con una lesión central amarillenta, blanca amarillenta, y que, que es típica de la lesión esta fotoquímica. Pedimos una OCT, y porque realmente el daño en las capas externas de la retina lo podemos graficar muy bien, y ahí vemos la lesión que tenemos en las capas externas de los fotorreceptores, con la hiperreflectividad en la zona de la fobia, que se da por la lesión en la alteración de los fotopigmentos de los conos. Eso fue el 4 de julio, le hicimos el OCT. Hay una lesión mayor en el ojo izquierdo, como vemos. A un mes vuelve la paciente al control y ya tiene una leve mejoría de 1 décima de visión. O sea, ahora ya está con una visión de 3 décimas. En el fondo de ojos tenemos una lesión más eritematosa de la mácula, y en el OCT tenemos, ya no tenemos la hiperreflectividad de la área central de la foviola. Esta chica no aparece nuevamente, no tenemos un registro más nuevo. Pero el caso siguiente, que como hicimos la campaña de concientización para la prevención, el mismo día del eclipse hicimos la campaña con los síntomas que tienen que acudir los oftalmólogos, y bueno, apareció también esta otra chica de 27 años, que tiene la disminución de la visión con el antecedente de haber mirado el eclipse, que bueno, obviamente como miraste el eclipse no creía que para tanto, bueno. No había lesión en el cristalino, tenía una agudeza visual de 4 décimas, teníamos una historia clínica previa de 10 décimas sin corrección del año 18, y ahí también volvimos a realizar el fondo de ojos, observando más o menos la misma lesión, con la alteración en el brillo y la lesión central de la foviola. Le hacemos el OCT, y ahí también tenemos la misma lesión de los segmentos externos de los fotorreceptores en la zona foviolar, con la alteración de los fotopigmentos. Porque en realidad la diferencia que hay con este tipo de lesión, en contrapartida con la fotocoagulación, es una lesión térmica. En cambio, la lesión del eclipse es una lesión fotoquímica. A estos 2 pacientes nosotros les indicamos Natax como un tratamiento para disminuir la inflamación y el daño, y como es una lesión fotoquímica, le dimos antioxidantes por la liberación de los radicales libres que tienen estas lesiones, ¿no es cierto? Esta segunda paciente a los 3 meses, típico, tal como dice la bibliografía, ya tuvo una mejoría en su agudeza visual, tiene una agudeza visual de 9 décimas, que lo volvimos a repetir ahora en el 2020, o sea, la paciente recuperó mucha la agudeza visual, y nos ha dejado un pequeño daño en la zona central de la foviola, un adelgazamiento, una disminución de su espesor. Pero la agudeza visual ha recuperado muchísimo. Nosotros tenemos que investigar que la imagen de la retina en el sol es de 160 micras de diámetro, alrededor del 20% del área de la fovea, por eso posiblemente no se ha afectado la agudeza visual. Pero el daño en la fovea realmente está en la zona, en el área mínima, ¿no es cierto?, de la foviola. Así que bueno, nosotros con estos casos, como que se nos planteó, que nos vamos a dejar para analizar. Bueno, la lesión esta, y la diferenciación que hay con el daño fotoquímico que produce el eclipse, en diferencia con la fototérmica,
que la alteración está en los segmentos más externos de los fotorreceptores y va a estar directamente proporcional a la intensidad de la luz, a la duración, porque cuanto mayor duración vamos a tener ya también una alteración del epitelio pigmentario de la retina, la transparencia de los medios, la dilatación de la pupila, que bueno, en el caso de un eclipse se oscurece, entonces la pupila dilata y ahí podemos tener más riesgo de daño. El diagnóstico, por supuesto, en este caso es el antecedente, estaba el eclipse, tenía el antecedente de no haber usado la protección, y con el fondo de Velocity pudimos llegar a observar el daño, pero si no tuviéramos ese antecedente, las lesiones tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con las distrofias hereditarias de retina, o alguna retinopatía inflamatoria, o alguna retinopatía tóxica como la hidroxicloroquina y sus derivados, o algún estadio inicial de un agujero macular o alguna corioretinopatía central serosa. Sabemos que no hay un tratamiento para estos casos, y lo más importante es la prevención. Nosotros, como les dije, dimos el NATAX y los antioxidantes, pero en general se resuelven solos y pueden ser reversibles, aunque pueden llegar a dejar algún daño para siempre de un escotoma central, ¿cierto? Bueno, nosotros hacemos hincapié en la prevención, como se da difusión en todos los medios, y la Sociedad de Oftalmología continuamente hablan de la importancia de los controles y de concurrir al oftalmólogo. Nosotros le dejamos acá nuestra difusión que hicimos en ese momento, para que lo escuchen nomás. ¿Por qué nunca debemos ver un eclipse solar? El Sol emite un montón de radiaciones invisible y peligrosa para nuestros ojos. De ese espectro solo vemos la luz. En un día normal, nuestros ojos nos protegen achicando el tamaño de la pupila. ¿Pero qué sucede durante un eclipse? La cantidad de luz emitida comienza a disminuir a lo largo de este eclipse, y de esa manera nuestras pupilas se dilatan para captar la menor cantidad. Así sea menos del 1%, el Sol visible es 4000 veces más brillante que la luz emitida por la luna llena. De esta manera, un ojo desprotegido puede correr riesgo de quemar su retina en tan solo 30 segundos. Usar la protección adecuada, lentes especiales, máscaras de soldar no más de 30 segundos. Bueno, excelente, Caro y Gaby. Algo tan conocido desde hace milenios, ¿no? Como el eclipse, que en la antigüedad generaba pavor en la gente. Tan es así que un cónsul que se llamaba Quinto Fabio Máximo en la antigua Roma, que era augur, que era un adivino, pronosticaba eclipses, y justo quiso ir a la batalla contra los contrarios un día de un eclipse, sabiendo que iba a causar pavor en los contrarios, y eso hizo que ganara su batalla. O sea que algo tan estudiado y que aún seguimos viendo patología, ¿no? Algo increíble hoy. ¿Quieren hacer algunos aportes los retinólogos? Nico, Julio, Roberto o alguien más. Es interesante, solamente les cuento una cosa, que cada 18 meses en algún lugar del mundo se produce un eclipse total, o sea, pero solamente cada 360 años se va a volver a producir en el mismo lugar donde se vio. Por eso fue que en la Argentina se dio tanta difusión. En Córdoba. Bueno, sí, en Córdoba, obviamente, que nos quedaba tan cerquita y toda la gente quiso ir a ver. Y bueno, eso es lo que generó esto, y mucha gente no creía en la protección. Todos los pacientes que nosotros vimos no creían de que había que protegerse tanto. Y bueno, a ver qué cuentan ustedes, que nos interesa saber su experiencia. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Yo, si me permiten, también para felicitarlas, ¿no? La verdad que muy interesante, muy linda la presentación, y bárbaro no sé cómo le llaman ustedes, las millennials, al video cortito ese, Al está TikTok. clarísimo, muy bueno.
el tema del fototrauma es un tema, ¿no? Yo hasta con familiares míos ando a las trompadas los días previos y después, porque después me preguntan, sí, al final lo vi, tengo tal molesto, tal otra, casi que no los quiero ni ver de todo lo que uno les estuvo diciendo, ¿no? Es interesante porque el primer el primer caso documentado de fototrauma es el del propio Galilei, cuando inventó su telescopio y tuvo un fototrauma en ambos ojos, ¿no? Aparentemente. Y lo que a mí me sorprende es la mejoría de estas dos pacientitas de ustedes con SOCT, ¿no? Cuando es subclínico, digamos, el escotoma y uno no lo puede evidenciar, generalmente pueden tener una buena recuperación. Ahora, cuando hay daño estructural y manifestaciones en el OCT, la verdad que es difícil poder tener o esperar una buena recuperación, así que la verdad que me sorprende muchísimo y bueno, en buena hora, ¿no? Y tratamiento también, no hay un tratamiento específico, se han intentado un montón de cosas y una vez que esté el daño hecho, ya, digamos, el daño estructural, ya en principio sería irreversible. De ahí el interés en prevenir. Y lo último es que, además de todos esos factores de riesgo, porque no cualquiera hace fototrauma, ¿no? Salvo que uno esté como un sonso mirando 1 minuto o 2 minutos, ¿no? O como pasaba, por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando hubo todo este tema de la Virgen de San Nicolás, que se miraba el sol y parecía que se dibujaba alrededor de la misma, como si fueran los colores del velo de la Virgen, etc. Y ahí hubo una epidemia de fototrauma. Pero de todos modos, no cualquiera hace fototrauma, ¿no? Hay ciertas condiciones como esas, ¿no? La dilatación de la pupila, el tiempo de exposición y también la temperatura corporal. Por ejemplo, es común en los montañistas que admirando el paisaje más y tienen ese embelezamiento que los lleva a mirar el sol. Y claro, cuando uno está haciendo ejercicio físico, se eleva un poco la temperatura corporal. O ni hablar cuando uno tiene fiebre. Entonces, ese también es un factor de riesgo a tener en cuenta. O sea, las circunstancias en que se produce el fototrauma también tiene importancia. Bien, Perfecto. ahí nosotros leímos mucha bibliografía, leímos. Eso nos causó un poco de sorpresa, la mejoría, y dijimos, bueno, puede estar asociado a que en uno de los artículos hablaba de que como que el diámetro del impacto de la luz del sol representa solamente el 20% de la mácula. Del área de la fobia. Entonces, bueno, dijimos, a lo mejor es tan puntual, pero realmente el daño del OCT, de la fobia, da miedo. El estructural es peor cuando tenía mejor visión. Y también habla de que el tiempo de exposición puede hacer un daño solamente de la capa externa de los fotorreceptores, y si se prolonga en el tiempo, daña el epitelio pigmentario, y ese es el momento en donde dejan la mayor secuela. Claro. No sé. No, bueno, estos son nuestros casos clínicos. De todos modos, si uno piensa en el diámetro, 160 micras, en realidad es la mitad de las 300 micras que mide la zona avascular central, que concentra conos súper especializados, ¿no? Para la visión de los detalles y de los colores. O sea que si te emboca ahí justo esas 160 micras en el centro, justo al lado del centro, el daño es tremendo. Bueno, pero para saber de que existe, que está bueno. Claro, por supuesto, ¿no? Seguramente. Excelente, Caro, Gaby. Muy bien presentado. La felicito. Gracias. Bueno, representando también a las clínicas de Villa María, mi amiga Mariela Nebreda va a dar su caso. Mariela, el espacio es tuyo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba por esta posibilidad. Bueno, ¿qué ves cuando me ves? Esta es una paciente de 35 años que consulta por un cambio de lentes, refiere visión turbia, cefaleas y a veces dolor en el hombro o en la nuca. Cuando empiezo a hablar con ella, sus antecedentes patológicos, lo único positivo era obesidad y dislipemia. Como antecedentes oculares, refiere que había cambiado de lentes 3 veces en el último año y medio. No tenía un oftalmólogo que la iba siguiendo porque ella vivía en diferentes lugares debido al tipo de trabajo que tenía. Así que no sabía si siempre había sido esa misma graduación o le habían cambiado las graduaciones.
Al examen vemos que la agudeza visual tenía 5 décimas con su corrección, 3 décimas con su corrección. La biomicroscopía, el reflejo fotomotor consensual conservado, no había ningún tipo de lesión. Al examen de refracción, más 0,75, que se correlacionaba con el anteojo que ella estaba usando. La presión ocular de 14 milímetros en ambos ojos y la motilidad ocular era normal. Bueno, ante esta situación, le solicito estudios, pido una retinografía, un campo visual y un OCT. ¿Qué veo en la retinografía? Un nervio óptico donde los bordes en ambos ojos ya estaban borrosos, coronado por hemorragias, se ven en algunas zonas algunos exudados, hemorragia, tortuosidad, no había pulso venoso y bastante pálidos ambos nervios. Me encuentro con este campo visual, a pesar de esa agudeza visual, solamente conservaba esta zona central en el ojo derecho, ¿sí? Y en el ojo izquierdo una pequeña área, en esta zona una isla central muy pequeña. El OCT no lo tengo porque en ese momento que ella consultaba, hace 2 años atrás, yo tenía el OCT disponible una vez a la semana. O sea que ese día pensé, tengo una afección en el nervio óptico, que es una papilitis o un edema de papila. La papilitis, recordamos que es disminución aguda de agudeza visual y unilateral. El edema de papila siempre es una disminución de agudeza visual más lenta y progresiva y bilateral. O sea, parada frente a un edema de papila, avancé. Los estudios y las interconsultas que hice fue una resonancia magnética con y sin contraste y una angioresonancia. Pedí un laboratorio completo y una interconsulta con neurocirugía. Bueno, la resonancia, ¿qué es lo positivo? Era una ectasia en la vaina del nervio y el resto, tanto en T1, T2, FLAIR, etc., estaban normales, una angioresonancia completamente normal y el laboratorio... ¿A qué hora termina eso? La angioresonancia, en el laboratorio teníamos el colesterol elevado, triglicéridos elevados y el resto normal. No había ninguna alteración de otro tipo, ni infectológica, ni inmunológica, reumatológica positiva. En la interconsulta de neurocirugía, con todos estos estudios, determinan hacer una punción lumbar, quien nos informa que estaba elevada, la presión de apertura era de 28 centímetros de agua, con Valsalva superaba los 30 centímetros de agua, y el perfil físico-químico normal. Entonces, ante una paciente, mujer, obesa, con cefalea, disminución de agudeza visual, un edema de papila bilateral, con este campo visual alterado, una resonancia de cerebro, una angioresonancia normal a nivel cerebral y una punción lumbar de apertura elevada, el diagnóstico fue una hipertensión endocraniana idiopática. Se consideró una urgencia neurooftalmológica, por lo tanto se le hizo una derivación de líquido cefalorraquídeo, en este caso se utilizó una lumboperitoneal, se hizo una interconsulta con nutricionista y gastroenterología. Se realizó un tratamiento nutricional estricto y posteriormente se le realizó una cirugía bariátrica. Y empezamos con una rehabilitación visual, porque a pesar de que ella tenía esa agudeza visual, la calidad visual era mala. El estado actual de la paciente, la agudeza visual es sin cambios, su retinografía presentó. Se reabsorbieron, por supuesto, el edema, las hemorragias, los exudados, y quedó una papila pálida, atemporal, en ambos ojos, y levemente rosada, anasal y en los polos superiores. El campo visual mejoró bastante, ¿sí? Por lo menos se amplió el área central en ambos ojos, más en el ojo izquierdo que en el derecho, y en cuanto a su estado de salud, hubo una pérdida de peso de 25 kilos con los 2 tratamientos, tanto el nutricional como la cirugía. Entonces, la hipertensión intracraniana idiopática fue descrita a fines del siglo XIX por Henry Kinke, donde se caracteriza por un aumento de la presión intracraniana con ausencia de evidencias clínicas, químicas, compatible con patología endocranial. Se habla de un aumento o en la producción del líquido o disminución en la reabsorción y se asocia a la obesidad. ¿Cuál es la incidencia en mujer obesa en edad reproductiva? Es de 9 a 1.
La población general es 0,09 a 100.000 habitantes y aumenta de 10 a 12 por 100.000 habitantes en este grupo etario, y hay autores que dicen que aumenta de 20 a 100.000 habitantes en este grupo etario. ¿Cuáles son los criterios para hablar de esta hipertensión endocraniana? Un examen neurológico normal. Puede tener afectado un sexto par por la misma inflamación y no por focalización. El edema de papila, las neuroimágenes, parénquima normal, no hidrocefalia, no lesiones estructurales, no anomalías de meninges, ni senos, ni otras causas que aumenten la presión intracraneal. Las neuroimágenes puede haber una silla turca vacía, puede haber ventrículos pequeños, pero eso dentro de la normalidad. Y la asociación son a la vitamina A, medicamentos como las tetraciclinas también, pero no se considera que sea eso una presión, una hipertensión intracraneana idiopática. Y la elevación de la presión de apertura de la presión lumbar realizada en decúbito lateral. El tratamiento, el manejo bien definido de la pérdida de peso, el tratamiento médico y acetazolamina como segundo, puede usarse el topiramato, y el tratamiento quirúrgico, que es la descomprensión de la vaina del nervio o la derivación del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué traje este caso? Primero, para recordar la patología, porque es un diagnóstico que en general lo hace un oftalmólogo. Por eso es la importancia de observar, preguntar, escuchar y hacer una buena anamnesis al paciente. Como hablamos en el primer caso, Fernanda lo dijo, estar atentos y todos frente a qué nos comenta un paciente, qué actitud toma un paciente cuando mira, cuando está observando visión cercana, visión lejana, qué posición pone la cabeza. Entonces, observar un paciente, si estamos viendo en este caso una paciente con obesidad, una paciente en edad reproductiva, pensemos siempre en que hay más patologías de las que uno puede tener a diario. Hay que evitar la discapacidad visual y el seguimiento depende del oftalmólogo. Por otro lado, el tratamiento. Hoy por hoy el tratamiento principal es la obesidad, porque la obesidad produce un aumento de la presión intraabdominal, eso genera un aumento de la presión intratorácica, un aumento de la presión venosa central, lo que genera una disminución en la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento médico se puede utilizar la acetazolamida, la dosis va a ir dependiendo desde 250, 500 miligramos diarios hasta 750, y acá estamos entre la descomprensión de la vaina o derivación del líquido cefalorraquídeo. ¿Qué hacemos? Bueno, primero, ¿qué hacemos? Hacemos lo que mejor sepamos hacer, lo que podemos hacer y que sea más beneficioso para el paciente. Segundo, la descompresión de la vaina se habla que se realiza en general cuando no tenemos tanta afección en campo visual, en la agudeza visual, tenemos el edema de papila, pero no tenemos un estadio tan avanzado. Por otro lado, ¿eso qué hace? Al sacar el líquido va a descomprimir, ¿sí?, la papila y va a reabsorberse el edema, pero no nos va a resolver la hipertensión endocraniana y por ahí no va a disminuir la cefalea. Ahora, si estamos en un estadio anterior, nos va a ir dando tiempo para poder ir tratando la obesidad y los otros factores de riesgo que pueda tener el paciente. Una derivación de líquido cefalorraquídeo, ¿cuándo se hace? Primero, tenemos que tener sí o sí un neurocirujano. Segundo, en este estadio donde ya es una urgencia, se hace una derivación. La derivación puede ser lumboperitoneal, puede ser ventrículo peritoneal, hoy hay distintos tipos de válvula, autorregulable, de válvula de presión fija, de regulación externa. En ambos casos tenemos pros y contras, pero como digo, acá es buscar lo mejor para el paciente. Y por último, el nombre correcto sería hipertensión intracraneal idiopática o pseudotumor cerebral. Algunos dicen que sí, otros que no, pero nunca hipertensión endocraniana benigna, porque desde el momento que tenemos en riesgo la agudeza visual de un paciente, deja de ser benigna. Bueno, muchísimas gracias. Mariela, se nota que estás a cargo de la parte de educación del CAO, porque hoy nos educaste y nos diste una clase sobre esto. Te felicito. Excelente caso y muy, muy bien presentado y para seguirlo y para que nos quede grabado. Realmente buenísimo.
Sí, la verdad que es una ¿Alguien quiere- patología muy amplia, hay muchísimo para hablar, pero Te quiero hacer hay una que tratar de pregunta. resumir. Te voy a hacer una pregunta Sí. porque nosotros en niños vemos mucho esto también. También en niños Ujú, obesos, hoy sí. la obesidad existe. Y Exacto. uno de entrada empieza con tratamientos. El otro día compartimos con Carolina Picotti un caso así, que tenían asimetrías. Carolina, un chico de 3 años, le hace un diagnóstico de edema de papila. No es fácil ver un fondo de ojo con OVI en un chiquito de 3 años. Le hizo el diagnóstico, No. la derivó de Córdoba. Y tenía una asimetría en los edemas de papila. Eso fue lo que me llamó la atención cuando la vimos. Presión de líquido cefalorraquídeo de salida altísimo, resonancia normal, hipertensión, como vos decís, que no hay que llamarla más benigna. En los casos de niños, uno empieza siempre con lo que tú dijiste, ¿no? El topiramato o la acetazolamida. ¿Cuándo vos definís que tenés que pasar a cosas más agresivas, como la descompresión? Bueno, ¿Cuánto tratamiento el haces o vas tratamiento derecho? quirúrgico. Sí. No, el tratamiento quirúrgico, o sea, la descompresión, va a depender de qué lesión tengamos en la función visual. O sea, si yo entiendo que este es un niño, acá sería un caso en este niño para hacerle un OCT, por ejemplo, si se pudiera, porque no va a colaborar con un campo visual. Entonces, primero eso, no podemos tener en un niño campimetrías, pero si tenemos la posibilidad de primero hacer un tratamiento, o sea, médico, y después llegar, sobre todo en un niño, piensa que la válvula tiene contraindicaciones y tiene a su vez la posibilidad de que se infecte, se tape, necesite un control periódico de un neurocirujano. La descompresión de la vaina, vos vas a hacer una descompresión, te va a generar la fibrosis, va a salir el líquido, genera la fibrosis, pero se habla de una vida media de 6 años. O sea que primero intenta el tratamiento, y el tratamiento principal es la obesidad. Si vos bajas el 6% del peso de ese niño o de ese adulto, ya estás bajando la presión intracraneal. Es decir, que hoy, con todos los tratamientos de alimentación que hay, la cantidad de cosas que se pueden hacer y trabajar, empezar urgente la parte nutricional. Si ves que no baja el 6%, bueno, ahí vas planteando. Podés ir asociándolo a la acetazolamida. Piensen que el topiramato tiene también un anoréxico, o sea, produce pérdida de peso, puede ayudar, y también calma cefaleas. Vos ya llegás hoy, antes iban directo, descompresión, válvula, hoy no, hoy se sabe que con un buen tratamiento, acá llegamos muy tarde, o sea, se fijaron en el campo visual que tenía. De hecho, yo, en ese momento, hace 2 años atrás, contaba con el OCT una vez a la semana. Hoy se lo hubiese hecho porque el valor es impresionante para hacer el seguimiento. No lo esperé una semana. Esa chica fue operada a los 4 días. O sea, en realidad todo va a ir dependiendo de cada caso clínico. Pero hoy el tratamiento de la obesidad es fundamental. Bajando el 6%, la presión endocrinal baja. Así que ese sería el punto de inicio. Vos sabés que en la oftalmología pediátrica es todo un desafío, porque un chico de 3 años no le podés tomar la huesa visual porque no es fiable, no le podés hacer un OCT porque no es fiable, no le podés hacer un campo visual porque no se deja. O sea, con lo único que uno se maneja es con cómo va el edema de papila. Realmente es un desafío enorme en oftalmología pediátrica este tipo de patología. En este caso, Ale, nos ayudó mucho la ecografía del nervio óptico y bueno, las imágenes de resonancia. Ese nene estaba súper irritable, estaba imposible hacer un examen, ni siquiera a los 3 años le tomas la evolución. Ellos tienen mucho dolor en la nuca, estos niños. Y no sé cómo estaba la resonancia, pero hay que fijar que en estos chiquitos suelen tener un arneo Chiari grado 1, entonces esa pequeña herniación genera mucho dolor en la nuca. Entonces los chicos lloran por el dolor en la nuca. Ella te refería a un dolor en el hombro en realidad, pero el dolor de ella tiene que haber sido en la nuca. Pero ella me decía, me duele el hombro, tengo cefaleas inespecíficas. Entonces el niño tiene el dolor en la nuca. Lo que vos decís de las ecografías, bueno, como otro signo en la región, que la zona de esclera es plana, o hasta tenés una herniación. Son detalles que hay que ir buscando, sobre todo en los que no tenés otras, la silla turca vacía, podés ver un arneo Chiari grado 1, ahí hay que tener mucho cuidado con la punción lumbar,
¿sí? Considerarlo, si tenés todo eso normal, tener cuidado y quién te la haga. La posición de la punción lumbar es fundamental. Bueno, tanto el niño como el adulto es diferente de cómo llegas al diagnóstico, pero acá el punto principal es tratar la obesidad. Y por eso me parece que es interesante este caso, porque cambió en cuanto antes directamente le ponían la válvula y después iban evaluando y le daban la acetazolamida, o hay casos que se le hacía punción lumbar para ir bajando la presión ocular muy seguido, la presión ocular, la presión intracraniana. Hoy eso cambió, hoy sabiendo que bajar el peso del paciente trata prácticamente la patología. Eso es lo que debemos llevarnos a casa de esto, ¿no? El tema del peso. Una pregunta, Sí. Alessi, un segundo, una pregunta de ignorante, que son dos preguntitas en una. Una, si en niños también hay predominio femenino, y la otra, ¿cuál es el vínculo entre la obesidad y este síndrome? Yo te contesto los casos que he visto, no ha habido prevalencia de sexo, Julio. Por lo menos en mi caso. Y lo demás, es más Mariela la que te puede contestar que yo. Mariela, la relación entre obesidad debe ser por el aumento No sé si me escuchan. Sí, ahora lo escuchás. A ver, Mariela, lo dijiste recién. El tema de la relación entre el peso y claro, en los niños no hay prevalencia. Claro, en los niños no hay incidencia si es neno o varón, el sexo no. Se vio en adolescentes con bajo peso también, pero ahí hay que buscar que no tengan una anomalía en los senos congénita, que no haya sufrido un traumatismo, que no esté tomando tetraciclinas por el tema del acné, que no tenga una hipervitaminosis A. Entonces ya ahí no sería una hipertensión endocraniana idiopática, pasaríamos más a hablar de un pseudotumor, ¿sí? Y la otra pregunta era, perdón. La relación entre la obesidad y el síndrome este. Claro, uno se habla que los adipocitos generarían un proceso inflamatorio, por un lado, y por el otro, lo más simple es que te aumenta la presión intraabdominal, eso genera un aumento de la presión torácica, eso genera un aumento de la presión venosa central, y disminuye la reabsorción de líquido cefalorraquídeo, que de eso se habla, como pasa en el glaucoma. Por eso se utiliza la acetazolamida, que como es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, disminuye y favorece la reabsorción de líquido cefalorraquídeo. El topiramato se comporta igual, pero con la diferencia que calma las cefaleas y baja, es anoréxico. Ahora, produce más efectos adversos, o sea, el topiramato que la acetazolamida. Bueno, ahí hay que ir manejándolo. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora, excelente Mariela, una clase de esto. Vamos a pasar ahora al Sanatorio del Salvador, para lo cual la doctora Melina Zurita tiene su espacio para presentar su caso. Melina, todo tuyo. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo voy a presentar, ahora comparto, un caso de crosslinking, que lo nombré no todo es lo que parece. A la consulta asiste un paciente masculino de 19 años de edad que ya viene derivado con un diagnóstico de queratocono y refiere disminución progresiva de la agudeza visual, antecedentes patológicos solamente refiere a atopia, y como oftalmológico refiere a frotado crónico de los ojos. Yo puse el RA acá como primero porque en general antes de entrar al consultorio se la hago a los pacientes. Cuando mire de este paciente claramente veo el aumento de las queratometrías en ambos ojos. En el examen oftalmológico la agudeza visual del ojo derecho una décima sin corrección que mejora 6 décimas con estenopeico, el ojo izquierdo una décima sin corrección que mejora 3 décimas con el estenopeico. En la refracción, el ojo derecho mejora a 6 décimas con un -3 en 35, y el ojo izquierdo 2 décimas con un -7, -4 en 665. En la biomicroscopía solamente vemos la presencia de una conjuntivitis atópica leve. A pesar de las queratometrías elevadas en el ojo izquierdo, no se ve ningún síntoma característico en la biomicroscopía, y el fondo de ojo completamente normal. El Pentacam solamente puse esta imagen porque uno cuando ya la ve que el diagnóstico es muy sugestivo de queratocono, y simplemente para tener en cuenta las queratometrías del ojo derecho de 47,6 por 51, con una paquimetría central de 551, y en la posición más delgada del ojo derecho 519,
y el ojo izquierdo unas keratometrías de 56 por 60, con un grosor central de 521, y en la posición más delgada 482. Acá lo clasificamos como grado 2 y 3. A este paciente lo que le ofrecimos es realizar crosslinking y anillos corneales. Sin embargo, el paciente realizó un deporte de contacto inbox, y nos parecía un poco arriesgado hacer el tema de los anillos, y además él no se quejaba de alteraciones en su agudeza visual, y podía realizar su vida prácticamente normal, sin ningún inconveniente, por lo que decidimos hacer solo crosslinking. El crosslinking siempre lo realizamos en quirófano, bajo medidas de asepsia y antisepsia. No tenemos que olvidar que estamos ante la presencia de una úlcera con un lente de contacto, por ende no estamos exentos de infecciones, y si bien el índice de complicaciones es baja, cuando se presentan la verdad que es bastante catastrófico. Particularmente la desretilización la hago con un marcaje de la córnea de unos 7 milímetros, y lo que hago es embebo la córnea usando el marcador con proparacaína durante 30 segundos. Esto me ayuda mucho a sacar el epitelio con muchísima más facilidad. A este paciente le hicimos el crosslinking acelerado de 9 miliwatts en 10 minutos, EPI-OFF siempre hacemos. Decidimos utilizar la riboflavina sin Dextran por el adelgazamiento que en la zona más delgada del ojo izquierdo. Hicimos la desretilización de 7 a 8 milímetros con control paquimétrico intraoperatorio, y luego la irradiación con luz ultravioleta de 10 minutos, continuando con la impregnación de riboflavina. Terminado el procedimiento, colocamos el lente de contacto previamente embebido en bromfenac al 0.9%, realizamos el protocolo convencional de crosslinking, y realizamos siempre control a las 24 horas. A las 24 horas el paciente se encuentra sin dolor, con lente de contacto, y le corre simplemente con una desepitelización central. Lo volvemos a citar, continúa con el mismo tratamiento a los 5 días, para el retiro del lente de contacto, que convencionalmente lo hacemos entre el cuarto y el quinto día, dependiendo de la epitelización de la córnea. Le retiramos el lente de contacto y lo volvemos a citar a los 15 días. A los 15 días, el paciente no refiere ninguna molestia, la agudeza visual está conservada, pero cuando hacemos la biomicroscopía se ve falta de transparencia de la córnea. Y cuando prestamos atención a cómo se presenta esta falta de transparencia, son unas estrías muy concéntricas en el estroma anterior del ojo izquierdo, que no afectan el eje visual y que tienen predominancia en la región nasal. Estas estrías son bastante patognomónicas del crosslinking, no se han descrito en otros casos en otras patologías corneales. En general desaparecen a los 3 meses, aparecen el primer mes, no quitan agudeza visual, no producen cambios celulares, y no se han relacionado con la aparición de la línea de marcación post-crosslinking. Sin embargo, me pareció interesante que la aparición de esta línea se correlaciona temporalmente con los cambios celulares que se presentan en el crosslinking, como el aumento de las fibras de colágeno y la ausencia de los plexos nerviosos basal y subepitelial, y la apoptosis de los queratocitos. La importancia es poder diferenciarlo del haze, sabiendo que el haze no tiende a desaparecer, sí se puede atenuar en el tiempo, en general produce cambios de la agudeza visual, topográficamente nos produce un aplanamiento también el haze, y la incidencia del haze va un poco de la mano con los valores de queratometría y grosor corneal que elijamos dependiendo del grado de queratoconos que estemos hablando. Este es el control postquirúrgico 2 meses y medio después. El paciente se presenta con una agudeza de 3 décimas sin corrección, 1 décima sin corrección, que mejora 9 y 5 décimas con su mejor corrección. Acá nos mejora un poco la agudeza visual también porque no fue el mismo consultorio donde se examinó, así que puede haber un poquito de variación, pero sin embargo el ojo izquierdo nos mejora una línea. Y las queratometrías las anoté, sin embargo sabemos que no son muy certeras hasta 6 meses posteriores al crosslinking, y en la biomicroscopía la córnea se ve completamente transparente. Como conclusión, es importante hacer la correcta indicación de los pacientes para realizar crosslinking, tener en cuenta los valores de queratometrías, paquimetrías, la elección de la riboflavina para minimizar las complicaciones. Realizar un control paquimétrico intraoperatorio disminuye mucho los riesgos que podemos tener, sobre todo en córneas delgadas, y tener en cuenta que el crosslinking produce cambios celulares en la córnea,
que en general regresan a su normalidad a partir de los 3 meses hasta 3, 6, inclusive hasta el año. Se ha visto que vuelve a la córnea a su completa normalidad con la regeneración de los queratocitos y de los plexos nerviosos. Y nada, muchas gracias. Muy bien, Melina. Muy buena presentación, muchas gracias. ¿Alguien puede compartir la pantalla? Así puede el panel de expertos dar su aporte. Pepe, mi amigo. Bueno, en realidad esto un poco la doctora lo presentó realmente bien, y sobre todo las advertencias. En México recuerdo que hace unos años se criticaba mucho a algunos de los oftalmólogos que realizaban crosslinking a mansalva. Yo todavía recuerdo hace 20 años cuando hice los primeros crosslinking con uno de los primeros aparatos que llegaron a la Argentina. Ese paciente que me hizo un absceso micótico, casualmente en su casa estaban haciendo arreglos de humedad, lo verifiqué cuando, por supuesto, tuve que ir a controlarlo con lámparas individuales en el hombro a su casa. Es importante tener en cuenta esto. La doctora también estaba trabajando sobre la idea de buscar lo que sería el medidor de la energía que realmente está emitiendo el aparato. Son aparatos que son confiables, pero nunca creo que las medidas de precaución son pocas. Entonces, hoy por hoy, esto es para tener en cuenta que cuando vamos a decidir un crosslinking, tenemos que estar absolutamente seguros de lo que significa la exposición del ojo a ciertos riesgos también, no solo los beneficios, que por supuesto son muchos, más allá de las discusiones que escuché a través de los últimos 20 años, ¿no? Perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Bueno, muchas gracias, Melina. Gracias, Pepe. Y bueno, para terminar, volviendo a agradecer a los auspiciantes del curso de Menfarma y Poen, el doctor Nicolás Krim, del Sanatorio del Salvador, nos va a hablar sobre boca oxigénea agarrada y tratamiento del dolor. Nico. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, especialmente a Ale, un amigo. Le voy a presentar este caso que me pareció interesante en las alternativas terapéuticas del boca oxigénea agarrada. Este es un paciente que se presenta en julio del 2019, es un hombre de mediana edad, 36 años, joven, que nota disminución de la visión desde hace unos 5 o 7 días, trabaja en un supermercado, totalmente sano, sin ningún antecedente. En el examen oftalmológico presentaba una obsesión visual de 6 décimas y 5 décimas, casi hemétrope. En el segmento anterior tenía solamente un poquito de flare, media cruz, y en el segmento posterior tenía justamente estos pliegues, una hiperemia papilar y estos pliegues que eran bien característicos de la patología, que se podían ver en todo el polo posterior. Cuando le hicimos la retinofluorescenografía se podía ver justamente los puntos hiperfluorescentes que estaban todos en la zona perifoveolar, y las áreas hiperfluorescentes que están también por dentro de las arcadas vasculares, características del boca oxigénea agarrada. Hicimos un OCT, el cual presentaba este líquido subretiniano con los pliegues bien característicos también. En los dos ojos era bastante similar. Entonces, bueno, se le explicó el diagnóstico del boca oxigénea agarrada. Comenzamos con un tratamiento bien agresivo, con hospitalización y metilprednisolona de 1 gramo día por 3 días. Se le da el alta al tercer día con un mantenimiento de vía oral de prednisolona a 80 miligramos día y con su respectiva reducción. Atropina, acetato de prednisolona tópico y el comienzo con la interconsulta justamente con el reumatólogo y el comienzo de la azatropina.
En septiembre, es decir, unos 4 meses más tarde, el paciente estaba mucho mejor, notaba una gran mejoría, estaba viendo 8 décimas en cada ojo, sin ningún tipo de alteración en el segmento anterior, y el segmento posterior también se veía muy normal. El OCT estaba muy bien. Y en diciembre del 2019, el paciente se presenta a la guardia y le diagnostica una hepatitis tóxica secundaria a la acetropina. Se le hace una hospitalización secundaria a esta hepatitis tóxica con transaminases que llegaron a 2.500, 3.000. Se le hace una suspensión inmediata del medicamento. La hueso visual disminuye, nuevamente volvemos a foca 0, 6 décimas y 5 décimas, y comienza justamente con todo su cuadro que ya tenía antes, en polo posterior de hiperemia papilar, mácula con buen reflejo, sin líquido, y estaba aplicada. ¿Qué es lo que se decide hacer? Se decide obviamente un tratamiento con corticoides transeptales, con acetato de prednisolona, atropina, y se inician los trámites para adalimumab, que es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para diferentes patologías reumatológicas. Es un medicamento caro, de difícil aprobación por las prepagas y las obras sociales, y mientras tanto se lo trata de controlar con corticoides transeptales más que nada, ya que no estaba recomendado los corticoides vía oral porque todavía seguía con las transaminasas elevadas. Entonces el paciente, bueno, deja de acudir por unos 3 meses, y cuando llega en marzo, si bien viene con una OS visual bastante bien, llega con una presión intraocular de 40, y el cuadro seguía de una hiperemia papilar. Se instaura un tratamiento para reducir la presión intraocular, y se continúa con los trámites del adalimumab. Finalmente, en julio del 2020, el paciente acude a una revisión y ya estaba comenzando el adalimumab porque se habían aprobado, es decir, unos 7 meses más tarde comenzamos todo el trámite. Y para ese momento, para finales de julio, agosto, ya el paciente lograba una OS visual totalmente normal, con una presión controlada en 14, con tratamiento de dorzolamida timolol, y este es el OCT, el cual tenía totalmente normal. Entonces, para hacer un resumen rápidamente, se diagnostica en julio de la enfermedad, en septiembre tuvo una gran mejoría, en diciembre tuvo la hepatitis tóxica, es decir, a los 6 meses de haber tenido el diagnóstico, hizo la hipertensión ocular, se la controla la hipertensión, y comienza con la adalimumab, lo cual tuvo muy buena respuesta hasta el último control, en el cual la huesa visual del paciente es muy buena, lleva ya 12 meses de tratamiento y la patología está totalmente controlada. El adalimumab en la oftalmología es una alternativa para algunas enfermedades de uveitis, más que nada de segmento posterior y algunas de segmento posterior. Es un anticuerpo monoclonal para factor de necrosis tumoral alfa. Consiste en la administración, es una inyección subcutánea que se le da al paciente cada 15 días, se inicia con una dosis de 80 miligramos y luego son 40 miligramos cada 15 días. Se cree que en el Voisko-Guillain-Barré el mecanismo de acción es debido a que se ha demostrado que en esta patología hay valores elevados del factor de necrosis tumoral alfa en el humor acuoso y en el suero de los pacientes. En el año 2014, en la Ophthalmology salió un reporte de las acepciones en las cuales se recomendaban los anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral alfa, especialmente el infliximab y el adalimumab, el cual se considera como una posible primera línea de tratamiento, más que nada para enfermedad de Behçet y algunas uveitis posteriores, y es relativa la indicación justamente para los pacientes que tienen el Voisko-Guillain-Barré. La revisión más grande que hay hasta ahora propuesta y publicada de Voisko-Guillain-Barré en adalimumab es de nuestros coterráneos Cristóbal Couto y Ariel Schlein, que bueno, ellos están en Buenos Aires, en donde revisaron justamente el seguimiento de 14 pacientes, el cual ha tenido una muy buena respuesta y se utiliza como segunda línea de tratamiento cuando los pacientes por alguna causa no pueden recibir el tratamiento estándar de inmunosupresores.
El seguimiento a largo plazo tenemos que tener en cuenta que son los biológicos, si bien son mucho mejor tolerados que los inmunomoduladores e inmunosupresores, aumentan el riesgo de infecciones de vía aérea, cáncer de piel, incluido el melanoma, leucopenia, hiperlipidemia, hipertensión, dolor muscular y espasmos musculares, los cuales afortunadamente nuestro paciente no presenta ninguno de esos. Y se sugiere el seguimiento del medicamento por al menos, luego un espaciamiento de dosis de los biológicos y ver justamente la respuesta al tratamiento y si hay algún tipo de recaída, un reinicio del mismo. Actualmente el paciente está con 10 décimas, el OCT está tal cual como tenía en su momento una vez que estabilizó la patología, y tardó entre 7 y 8 meses en recibir la aprobación de su prepaga. Bueno, son medicamentos que salen 100.000 pesos cada inyección, entonces bueno, eso tarda hasta que logra la aprobación. Entonces, como conclusión, siempre en pacientes jóvenes con uveitis bilaterales sospechadas del Burkitt agarada, el tratamiento debe ser inmunosupresor agresivo, como se dice este paciente, el seguimiento estricto de la mano de los colegas de reumatología que nos pueden aportar mucho en el manejo sistémico de estos tratamientos, los laboratorios más que nada para chequear la función hepática y no perder de vista justamente que estos inmunosupresores son muy agresivos justamente porque su metabolismo es a través del hígado. Hay otras líneas de tratamiento como este adalimumab, aunque se usa para casos más puntuales y más reservados debido justamente a que tienen otras alternativas con muy buena respuesta. Y bueno, y saber que los pacientes con Burkitt agarada son pacientes que de alguna forma nosotros los oftalmólogos lo vamos a decir de por vida, y son pacientes que hoy están bien y quizás en un par de meses esa visión va bajando y es bueno seguirlo de cerca sin perder de vista todas las aristas de esta enfermedad. Así que bueno, un caso que me pareció importante e interesante para aportar y para contarles. Y bueno, muchas gracias. Bueno, Nico, te felicito, brillante tu caso. Bueno, acá se dio la historia de la línea de la vida, que el alumno le dio clase a su mentor y docente, ¿no? Que me gustaría, Julio, que hagas tu aporte sobre lo que dijo Nicolás. No aplico para mentor, che, no me den cuero. Pero sí, el Nico es un genio y aparte un amigo, una persona muy querida por mí, muy valorada desde todo punto de vista. Es una persona más muy sólida en sus conocimientos. Sí, la verdad que no tengo mucho para agregar porque ha sido clarísimo. El tema del foscoyanagi, por lo pronto, es estar seguro de que se trata de eso, porque hay que saber, como el Nico presentó este caso, que pueden ser incompletos, pueden no tener manifestaciones sistémicas, al menos inicialmente. Generalmente empieza el ojo y después empiezan a manifestarse las cuestiones en la piel, los meningismos, etcétera, etcétera, los acúfenos, todo eso. Pero lo importante es así darle con un caño de entrada, ¿no? Pulso de corticoides, después seguir con 1 miligramo por kilo por día con una reducción lenta, y se tiene que extender el tratamiento con corticoides por 6 meses, en la medida que el paciente lo pueda hacer, ¿no es cierto? Descartando diabetes, tuberculosis, enfermedades infecciosas, etcétera, etcétera, que eso obliga siempre cuando uno hace un tratamiento con corticoides. Y cuando uno va a empezar a reducir los corticoides, ahí empezar a cabalgar con otro tipo de medicaciones. Lo más accesible para nosotros, para nuestros pacientes, son ciertos citotóxicos, como por ejemplo el metotrexato. La cetiapina también, yo particularmente lo uso mucho, pero tengo un poco de miedo a las aplasias medulares, pueden producir leucemia o también toxicidad hepática, y ahí medio que te dejan complicado para hacer el tratamiento. El metotrexato me parece a mí que se tolera bastante bien, se da cada una vez a la semana, y uno va tanteando la dosis hasta que mantiene después una dosis de mantenimiento por mucho tiempo. El tratamiento con los inmunomoduladores, los agentes biológicos fundamentalmente, tiene parecieran tener algo que los hace realmente muy interesantes, que es
que aplicados a lo largo de 2 años parecieran como reeducar al sistema inmune, de manera que en algunos pacientes se está viendo la posibilidad de liberarlos del tratamiento, ¿no? O sea, modificar las respuestas de los CD4 positivos, que son los que atacan a los melanocitos de la coroides, fundamentalmente, y entonces de ese modo poder al paciente liberarlo en algún momento de estos tratamientos. Pero eso es algo que estamos aprendiendo, todavía eso es algo no definitivo, y como dijo el Nico, son pacientes que nos los tenemos que poner al hombro y estar muy atentos y vigilarlos muy de cerca. Felicitaciones, Nico, buenísimo tu caso. Bueno, muchas gracias, Doc, siempre por sus aportes, bueno, también un amigo y un colega y mentor que me regaló la vida. Sí, son casos súper interesantes y la verdad que, bueno, en este caso el reumatólogo decidió de manera, empezar con la acetropina, la verdad que él también usó también el método Texate y se tolera muy bien, la acetropina también, pero bueno, también está justamente la coyuntura y la capacidad de cada uno. Claro. Dicen que no hace la enfermedad quien quiere, sino quien puede, entonces digo, bueno, Sí. seguramente con el método Texate tenía seguramente alguna predisposición hepática para hacer esto, entonces nos dejamos sin alternativa más que recurrir y hacer un salto de medicamentos que son caros, porque pensemos que son pacientes que van a recibir 2 Lucentis por mes durante 24 meses, o sea, es realmente pesado para cualquier obra social o prepaga, es mucha plata, entonces bueno, también es difícil que lo logre aprobar, afortunadamente lo logró y el paciente está súper bien, pero bueno, hoy está bien y mañana no sé, entonces es un seguimiento bien estricto y de cerca. Yo tengo experiencia con el micofenolato, También. que también es Bien. usado y lo he tenido, digamos, una evolución favorable. También hago, como Julio, una dosis de ataque de corticoides y después paso al micofenolato, ¿no? Guiado por el reumatólogo, ¿no? Y es notable, veo que Nico tiene algo parecido, es la mejoría de la agudeza visual. Son pacientes que, comparados con lo que veíamos antes, la falta de conocimiento, tanto en el manejo de la corticoterapia de la enfermedad, eran pacientes que terminaban prácticamente ciegos. Hoy en la actualidad, con la medicación actual, pacientes tienen 10 décimos, la mayoría, y eso es una gran ventaja. Yo tengo algunos pacientes hasta operados de catarata, que realmente responden muy bien, y hace algunos años encontramos que un paciente con la ARADA era contraindicación absoluta, ya sea una colocación de una lente intraocular. Y yo creo que es importante la educación del paciente, explicarle justamente la severidad y el riesgo de ceguera eventual si no se apega al tratamiento y el seguimiento. Claro. Carlos, ¿querés decir algo? Sí, yo quería felicitar a Nicolás por una excelente presentación y agregar solamente una cosita que es más de medicina en general que de oftalmología en particular. En casi todas las presentaciones que hemos visto hoy se ha hablado mucho y con gran énfasis de la interdisciplinariedad, de trabajar en equipo. Yo creo que acá es donde vemos que nosotros los oftalmólogos a veces somos la puerta de entrada a un diagnóstico o el seguimiento de esa enfermedad, y entonces creo que todo esto que hemos visto hoy nos ayuda a pensar que tenemos que colaborar mucho más y que debemos abrirnos mucho más al resto de las especialidades. Perfecto. Bueno, les agradezco a todos los que presentaron casos, estuvieron brillantes, dejaron bien alto a Córdoba en la parte científica. Agrego mi agradecimiento para los que están siempre aportando para los casos, y les doy la información de que el 6º Ateneo, que va a ser el día 23 de agosto de este año, van a ser 3 clínicas, el IMOC, la clínica Vélez Sarsfield, y van a estar también el doctor Leandro Caribó y la doctora María José Laos presentando sus casos. Agradezco a los auspiciantes, Poen Denver Pharma, a todos ustedes, y hasta el próximo mes. Muchas gracias. Gracias, Ale. Gracias.